Al igual que un adolescente, la Tierra ha pasado por algunas fases, algunas bastante normales. Otras, honestamente, no me molestaría regresar a ellas, pero algunas otras son un dolor de cabeza, porque nada parece tener sentido. Supongo que esa es la forma en la que la Tierra experimenta, y entre todas las fases que ha probado la vida, una de las que compite por ser la más extraña es el periodo Triásico. Es difícil decir exactamente por qué fue tan raro, pero quizá tuvo algo que ver con que siguió directamente al peor evento de extinción de la historia terrestre, la Gran Mortandad, que podría haber acabado con hasta el 95% de la vida, y funcionó como un reinicio evolutivo, permitiendo que surgiera toda una colección de vida disparatada. Y si estás aquí, puede que ya hayas oído de algunos de estos animales extraños, pero me puse a pensar, de todas las criaturas raras que surgieron durante esta cuestionable época de la historia de la Tierra, ¿cuáles son las más extrañas que conocemos? En otras palabras, ¿cuáles son los animales más extraños de una de las épocas más extrañas de la Tierra? Y como descubrirás en el video, la respuesta llega lejos y profundo, porque desde los mares hasta las tierras y los cielos del Triásico, nuestro planeta estaba cocinando creaciones realmente extrañas. Una de ellas que acechaba bajo las olas era un grupo de reptiles marinos, aunque ampliamente eclipsado por los ictiosaurios y plesiosaurios, pero en cierto sentido, posiblemente tal vez más interesante que ambos. El orden Uepesukia. Surgieron en los inicios del Triásico, hace unos 248 millones de años. Eran reptiles diápsidos hoy extintos, estrechamente relacionados con los ictiosaurios y pertenecientes al mismo clado, aunque distintamente diferentes, y yo diría mucho más raros. Tanto que una característica general es ser inusuales, pues parece como si la evolución hubiera creado al señor cara de papa, pero con cualquier pieza que se encontró por ahí. En concreto, los Uepesukios solían tener numerosos rasgos que no encajaban ni iban juntos tradicionalmente. Cada uno tendía a poseer cuerpo fusiforme alargado y con cola larga, pero secciones medias más robustas y anchas, además de extremidades muy grandes proporcionalmente, tipo remo, dándoles una apariencia que no parecía funcionar en absoluto. Y eso antes de considerar sus cráneos extremadamente extraños, que variaban en muchos géneros. Por ejemplo, estaba Uepesucus, que pese a ser pequeño, tenía una mandíbula y boca semejante a la de las ballenas filtradoras, sugiriendo un modo de vida similar a mucha menor escala. También estaba Eretmoripis, que sencillamente tenía una cara como de ornitorrinco, quizá diseñada para atrapar y masticar pequeños invertebrados de cuerpo blando, como camarones y gusanos, en lagunas tropicales poco profundas y lodosas, pues posiblemente estaba llena de receptores que le permitían orientarse mediante el tacto. Mientras tanto, esta criatura extraña también tenía placas a lo largo de la espalda, como un estegosaurio. Sí, estegosaurio. Definitivamente no le habría ayudado a nadar más rápido, pero de momento la mejor hipótesis actual es que lucía estas placas para dar rigidez estructural a su cuerpo, y en el agua podría haber ayudado a la flotabilidad. Eretmoripis era verdaderamente único, incluso para este grupo, que en general se parecían más a Uepesucus, pero no sabemos mucho, más allá de saber que eran raros, en múltiples sentidos, pues no tenemos tantos fósiles, y parece que vivieron exclusivamente en aguas someras de la costa de lo que algún día sería China. Tampoco duraron mucho, apenas 1 millón de años, extremadamente poco para un orden. Esto podría reflejar que, aunque tuvieron una oportunidad gracias a aquel reinicio, su diseño tal vez no era tan práctico. Incluso, un científico que estudió a la criatura comentó que no tendría oportunidad en el mundo moderno. Aunque seamos honestos, ver una sería bastante genial. Otro grupo más o menos acuático, muy raro, que también sería interesante ver, era algo más conocido, Tanistropheidus. Quizás reconozcas el nombre por uno de mis videos antiguos donde hablé de Tanistropheus, el más famoso de todos, pero en realidad era solo un integrante de la mayor familia Tanistrophidae. Al igual que los Uepesukios, están extintos, pero disfrutaron de un reinado mucho más largo, de unos 247 a 201 millones de años atrás, casi todo el Triásico. Tampoco se conocían solo en un país, sino en gran parte del planeta, hallados en múltiples países y continentes, parcialmente gracias al supercontinente Pangea. En general parecían jirafas reptilianas,
pequeñas, distinguidos por un cuello extremadamente largo y cuerpo corto. Las patas solían ser bastante cortas y la cola algo más larga, aunque todavía menor que sus prominentes cuellos. Sin embargo, cuánto se parecían a una jirafa variaba bastante, pues eran muy diversos, y además de la longitud proporcional del cuello, diferían enormemente en tamaño. Algunos eran diminutos y otros, como Tanystropheus, del tamaño de una jirafa real. También eran increíblemente diversos ecológicamente. De hecho, eran acuáticos más o menos, porque algunos estaban adaptados a la vida acuática y otros a la terrestre, mostrando diferencias en la estructura de sus colas y extremidades, aunque la mayoría parecían mantenerse cerca de la costa. Por ello, algunas disposiciones esqueléticas variaban, al igual que sus dietas. Géneros terrestres pequeños como Macrocnemus probablemente eran insectívoros que usaban sus dientes cónicos afilados para capturar a sus presas, mientras Tanystropheus también tenía dientes cónicos afilados, pero se alimentaba principalmente de peces, quizá usando ese cuello suyo como caña de pescar. Y hablando de Tanystropheus, ese raro animal, el más reconocible del grupo, quizá pudo cerrar la brecha entre agua y tierra, pues algunos rasgos anatómicos sugieren que podía nadar tanto extensamente como andar en suelos secos si era necesario. Y tener la capacidad de caminar en tierra quizá habría sido agradable para la vista. Digo, para alejarse de toda esa rareza acuática. Sin embargo, las extrañezas del Triásico siguieron más allá del agua, pues la tierra le daba buena competencia. Un grupo que lo hizo bien, quizá demasiado bien, fueron los arcosauriformes, el enorme clado de reptiles diápsidos que nos dio dinosaurios, cocodrilos, pterosaurios y más. Y sabes que estos grupos produjeron raritos a través de las eras, pero durante el Triásico, los arcosauriformes no aparecían como solemos imaginarlos. En su mayor parte, los arcosaurios triásicos, no dinosaurianos, eran carnívoros cuadrúpedos con cabezas de aspecto bastante feroz. Aún así, unos pocos destacaron por ser extra raros, incluida una de las familias más oscuras de arcosauriformes, los protopicnosios. Este grupo era muy exclusivo, solo apareció en el Triásico tardío hace unos 229 millones de años, y hasta donde sabemos, contenía solo dos géneros. El material fósil entre ambos ni siquiera es abundante, así que decir que el grupo no se comprende bien es bastante acertado. Aún así, sabemos que eran extremadamente inusuales porque, aunque tenían el paquete estándar de 4 patas descargado, por así decirlo, también poseían una característica craneal extremadamente única, conocida realmente solo en otro grupo animal que no existiría hasta más de 100 millones de años después. Los paquicefalosaurios. Estos dinosaurios son conocidos por sus estructuras abovedadas en la cabeza, y como ellos, parece que los protopicnosios poseían un rasgo similar. Específicamente, los dos géneros conocidos, Cranosaura y Triopticus, poseían 5 protuberancias óseas redondeadas en la cabeza, una en el hueso frontal y 2 pares detrás de los huesos postorbitales y parietales. Estos crecimientos formaban un grueso estante que se extendía hacia afuera y sobre la parte posterior del cráneo, creando una estructura notablemente similar a la cúpula del paquicefalosaurio. Los estudios también descubrieron que cada protuberancia tenía capas óseas distintas. La interna era la más densa, la media esponjosa y llena de vasos sanguíneos, y la más cercana a la superficie tenía el hueso menos denso. Tener un cráneo abovedado ya vuelve bastante interesantes a estos dos y al grupo posterior de dinosaurios, pero las similitudes raras no terminaban ahí. Los protopicnosios también tenían grandes órbitas rodeadas de cartílago mineralizado, una característica vista en otra parte, nuevamente solo en paquicefalosaurios, lo cual sugiere que este grupo triásico era visualmente orientado. Pero recordemos, esto no era un dinosaurio, ni siquiera un pariente cercano. Un ámbito donde esa diferencia quizás se mostró fue en su dieta, pues como otros arcosaurios no dinosaurianos de la época, se cree que los protopicnosios eran exclusivamente carnívoros, mientras que los paquicefalosaurios son principalmente herbívoros, sin mencionar que estos últimos son bípedos, mientras que los protopicnosios eran cuadrúpedos. Y si se confirma que comían carne, serían los primeros carnívoros conocidos de cabeza abovedada y podrían abrir una nueva forma de cazar, dando topes con cráneos engrosados para golpear a las presas, o tal vez desequilibrarlas antes de dar mordidas fatales. Pero esto no es todo.
no tenemos material dental de ellos, así que en realidad no podemos asegurar que fueran depredadores. Otros ven su parecido con los paquicefalosaurios como señal de que eran arcosaurios tempranos muy extraños y derivados, y tal vez eran herbívoros que rompían el molde tradicional de la época. Y por el bien de las pequeñas criaturas, esperemos que así fuera. Restos fragmentarios sugieren que el género mayor de Triopticus podía alcanzar hasta 3 metros de largo, así que dudo que ganaras una pelea contra uno de estos raritos. Y los protopicnosios no eran la única familia de arcosaurios sumamente inusuales. Había muchos más. Un grupo que recientemente ha llamado la atención por producir un tesoro de rarezas es un oscuro clado de arcosauriformes conocido como Alocotosauria. Evolucionaron en algún momento del Triásico Medio, hace unos 247 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que los Tanistropheide. Los Alocotosaurios eran un clado de reptiles conocido en numerosos continentes, con huesos hallados en Asia, África, Norteamérica y Europa. Paleontológicamente no son un grupo tan antiguo, solo fueron descubiertos y descritos en 2015. Sus rasgos específicos son características anatómicas muy sutiles, que no significan mucho para la persona promedio, como una superficie lateral arrugada en el borde orbital de los huesos frontales. No hay mucho de dónde partir, y no te da una buena idea de su aspecto, pero en verdad es difícil resumirlos, pues eran extremadamente diversos y cada uno tenía rasgos propios muy únicos, produciendo no una, sino multitud de entidades extrañas. Una de las familias mejor conocidas de Alocotosauria era Ascendosauridae, cuadrúpedos terrestres robustos de sección media corpulenta, cabezas pequeñas y cuellos elevados y largos, que les daban un aspecto parecido a reconstrucciones antiguas e inexactas de dinosaurios. Curiosamente, pese a las características generales que los unen, algunas de estas criaturas evolucionaron para ser carnívoras, como Puercosuchus, de cuerpo mediano. Otras, como Shringasaurus, eran grandes herbívoros estrictos que vivían mucho como dinosaurios sauropodomorfos y pasaban sus días ramoneando vegetación. Lo que volvía particularmente más raro a Shringasaurus era que también tenía cuernos, algo parecido a dinosaurios como Triceratops, con el que no estaba relacionado en absoluto. Los investigadores descubrieron 2 largos cuernos curvos sobre las cejas, de textura rugosa y surcada, que reflejaba una vaina de queratina en vida y los habría vuelto incluso más largos que las reconstrucciones fósiles. Sin embargo, a diferencia de los ceratópsidos, no se cree que estos cuernos se usaran para combate o protección, pues no se extendían lo suficiente. La idea principal es que servían sobre todo para identificación individual o tal vez rituales de apareamiento, porque un buen par de cuernos es irresistible, aparentemente. Alejándonos de Ascendosauridae, que sobreviviría hasta el Triásico tardío, otro grupo extraño de alocotosaurios de esta época eran los Trilophosauridos, que compartían cierta semejanza general, pero eran finalmente completamente distintos. Se describen mejor como iguanas prehistóricas que salieron mal, y por iguanas que salieron mal, quiero decir que superficialmente muchos parecían iguanas gigantes de proporciones muy raras, como el género Trilophosaurus, un herbívoro de tamaño decente que honestamente podría pasar por ancestro de las iguanas, con proporciones algo similares y una forma de cráneo superficialmente semejante. Y un ejemplo todavía más sorprendente era Spinosuchus, del Triásico tardío, también herbívoro, pero con espinas neurales alargadas y señales de una cresta dorsal parecida a la de las iguanas vivientes. Quizá también tenía un pliegue de piel en la parte frontal del cuello. Incluso sus garras eran bastante similares a las de los lagartos actuales, sin mencionar que su tamaño estaba a la par, o incluso era ligeramente mayor que las iguanas más grandes capturadas hoy. Pero, para reiterarlo, no era una iguana ni un dinosaurio, y alejándose de la apariencia de iguanas, pero subiendo más en la escalera de la rareza, también había trilophosaurios como el canadiense Teraterpeton. Este gran género del tamaño de un gato era una especie de mezcla, compuesta por rasgos únicos variados que literalmente no se ven en ningún otro lugar de su orden. Lo más difícil de ignorar era indiscutiblemente la mandíbula, tan única que al principio hizo pensar a algunos que pertenecía a una familia totalmente aparte. Era bastante alargada y estrecha, y formaba al frente un pico sin dientes, algo reminiscentemente aviar. En la parte posterior tenía dientes afilados y otros con forma de gubias que se entrelazaban. También poseía grandes fosas nasales y un cráneo fusionado, un diseño funcionalmente más cercano al de ciertos reptiles marinos. Sin embargo, era plenamente terrestre. Otro aspecto extraño eran sus pies inusualmente grandes y bien desarrollados, cubiertos de garras afiladas, lo que indica que quizá excavaba. Esta mezcla de rasgos terrestres y algo acuáticos ha confundido
confundido a muchos, así que no sabemos exactamente cómo vivía. ¿Era solo herbívoro como la mayoría de sus parientes? ¿O tenía un modo de vida único, haciendo madrigueras junto a cursos de agua desde las que usaría su pico para pescar? ¿Quién sabe? Solo sé que esta cosa era rara, y eso me gusta. Y de algún modo, incluso considerando a los trilophosáuridos, a Locotosauria en conjunto, pudo ser aún más rara, porque en años recientes, nuevos estudios han sugerido que este grupo era mucho más amplio de lo pensado, posiblemente abarcando animales que fueron más allá del suelo, como los drepanosaurios, que cambiaron la vida en el piso por la vida en los árboles. Superficialmente, esta familia se parecía a lagartos primitivos, pero también tomó una página de los monos, pues sus manos y pies evolucionaron dedos prensiles o ponibles, además de colas prensiles, convirtiéndolos en criaturas arborícolas muy derivadas, abundantes en bosques prehistóricos del Triásico medio al tardío, y ampliamente conocidas en Norteamérica y Europa. Por sus manos y pies, el grupo ha recibido el apodo de lagartos mono, pero inesperadamente también tenían rasgos de otro tipo de animal viviente, las aves. Sus cráneos adoptaban forma similar y algunos incluso evolucionaron picos sin dientes. De hecho, sus cráneos se parecen tanto a los de las aves que cuando se descubrieron, algunos paleontólogos pudieron atribuirlos accidentalmente a lo que creían que eran las primeras aves existentes. Ahora sabemos que no eran aves tempranas, pero les gustaban los árboles tanto como a las aves. Eran animales principalmente arbóreos e insectívoros, y habrían estado en patrulla constante de insectos, aunque pequeños, pues incluso en su tamaño máximo medían menos de 2 reglas, y eso ya se consideraría un gran drepanosaurio. Y el problema de no saber si una familia es en realidad otra no es raro, y no sorprende mucho, considerando lo extraño que parece cada animal triásico, por lo que todo se vuelve más confuso. Este problema también se observa en un grupo mencionado antes, los Tanistrophéidos, pues resulta que quizá ellos dieron origen a otro experimento disparatado que no solo rechazó el agua, sino que literalmente intentaba escapar del suelo. Charopterígide. Surgido en el Triásico medio en Eurasia, este grupo algo oscuro y poco comprendido estuvo entre los primeros vertebrados que intentaban lograr el vuelo, aunque lo hacían de una manera nunca antes vista, y no vista desde entonces, pese a que muchos vertebrados acabarían logrando planeo o vuelo. Como es bastante habitual, Charopterígide alcanzó cierto grado de vuelo mediante membranas semejantes a alas, pero en vez de poner sus puntos alares en brazos o incluso costillas como Baigeltisáuridos contemporáneos, invirtió casi exclusivamente en las patas, que al final se volvieron sus alas, formando una silueta parecida a la de un avión de reacción de ala delta. Muy inusual, pero al menos entonces parece haber funcionado un poco. Creemos que podía planear de árbol a árbol, muy útil considerando su tamaño diminuto, pues les habría permitido escapar de depredadores, viajar seguros por hábitats boscosos y atrapar presas, probablemente insectos voladores pequeños, incluidos escarabajos, moscas y grillos tempranos. Su ala relativamente grande se extendía entre patas traseras alargadas y cola, y en mucha menor medida tenían membranas alares en brazos reducidos que quizá ayudaban a controlar la trayectoria en el aire. Y si quieres saber un poco más de los primeros animales en volar, y no solo sobre estos, puedes ver este video. Como ves, sin importar a dónde fueras en el Triásico, la rareza te seguía, pero tan rápido como llegó, se terminó. Cada grupo que mencioné en este video evolucionó o murió durante el Triásico. Ninguno sobrevivió, pero no te preocupes, porque estos son solo unos cuantos de los animales disparatados que hicieron del Triásico lo que fue. No puedes olvidar a los placodontos más conocidos parecidos a tortugas, a la Topodentatus de cara de armónica y a todos los raros pseudosuquios, aetosaurios y fitosaurios, entre muchos otros, que hicieron de esta época un gran viaje febril. Y si quisieras una parte 2 de rarezas triásicas, dale cariño hypeando este video o dejando tu like. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video de Zoo Extinto. Aquí hay algunos que podrían interesarte.